corrupción muy grave, pero realmente hay una voluntad política. Los estados se lo están creyendo, están aplicando medidas eficaces para prevenirla y llega a la conclusión de que no, de que es un problema que afecta a la sociedad, pero hay una falta de compromiso político. Hay estados que aplican que se adhieren a los mecanismos internacionales y otros que no, y luego cuando se adhieren aplican las medidas de forma desigual. Por tanto, bueno, la conclusión no es positiva. ¿Qué medidas plantea? Bueno, pues lo que dice es, vamos a hacer un informe anticorrupción, cada 2 años la Comisión Europea va a analizar qué es lo que están haciendo los Estados miembros, para ver el grado de compromiso político, y van a tener que decir y justificar a la Comisión qué es lo que están haciendo en la lucha contra el fraude. Y además vamos a participar como Unión Europea en el grupo de Estados del Consejo de Europa contra la corrupción, en el GRECO. Pues bien, en el año 2014 está el primer informe, sale el primer informe de la Comisión Europea en relación con la lucha contra la corrupción, que llega a la conclusión a la misma. Muy bien todo, todos estamos muy concienciados, pero aquí mucha voluntad política no hay. No se aplican medidas eficaces, no se aplican. Y por tanto sigue habiendo desafección ciudadana, la gente no tiene una percepción de que hay más fraude del que realmente hay, porque luego en las encuestas realmente yo me quedé sorprendida cuando leí el informe en relación con España. Lo primero que dije fue, vamos a salir fatal. Somos los primeros incumplidores, defraudadores, corruptos del mundo. Pues no salimos tan mal. Sale mal la percepción de los ciudadanos, sobre todo por los medios de comunicación, porque están todo el día machacando los casos de fraude, de corrupción, pero no es verdad, no estamos tan mal, estamos regular. Hay otros que están mejor que nosotros, los países del norte están mejor, pero nosotros no estamos tan mal. Y de hecho, una de las cuestiones que alaba es, por un lado, la Fiscalía Anticorrupción en España, que dice que está realizando pues unas buenas medidas, está investigando cuestiones pues que realmente pues les da que efectivamente está habiendo un control por esa Fiscalía en la parte que están haciendo. Y luego también hablan muy bien de la Agencia Antifraude de Cataluña, que dicen que también es un organismo que está funcionando y que lo está haciendo bien, y que bueno, pues pero más valioso que nada. Ahí lo tenemos. ¿Qué recomienda? Una promoción activa de la integridad en el sector público. Es necesario concienciar a todos de la política de la integridad. Esto que realmente nosotros decimos, pero que es que nosotros ya cumplimos la ley y somos íntegros. Pues todavía más. Lo que dicen es que hay que trasladar más esa conciencia y promocionar activamente ese principio de integridad, no como un principio formal, sino como un principio material. Luego hay que regular las normas en materia de conflicto de interés de forma clara y con un procedimiento establecido, incentivar las políticas de transparencia y libertad de información y la protección de los denunciantes, que es como algo recurrente. En el ámbito de la contratación pública, el informe destaca que el valor de las licitaciones por encima de los umbrales en 2011, y por tanto aplicando las directivas de contratación, asciende a 425.000 millones de euros en toda Europa, y que el coste adicional de un contrato como consecuencia de la corrupción, según un estudio del año 2008, que lo dice el propio informe, está en torno al 20 o 25% adicional del precio del contrato, pudiendo llegar en algunos casos hasta el 50%. O sea, la verdad es que son datos pues, a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué medidas propone? Pues centralizar datos sobre conflicto de interés, fraude y corrupción, para que haya una base de datos que más o menos tenga información. Eso a efectos de protección de datos no sé cómo se come, pero ahí está. Regular otra vez los conflictos de interés, que haya criterios de exclusión más amplios, supervisión de los contratos. No acabamos el contrato cuando se formaliza. Hay que seguir la ejecución del contrato, porque es ahí donde se producen realmente los fraudes, sobre todo. Sistemas de advertencia y alerta para detectar el fraude y la corrupción. Transparencia. Los pactos de integridad. Los pactos de integridad son algo que se aplica por transparencia internacional, que ya se viene aplicando. De hecho, en el Ayuntamiento de Madrid ya hay un convenio firmado con Transparencia Internacional, que lo que pretende es monitorizar el procedimiento a través de que alguien externo al órgano de contratación y al licitador
pueda verificar que durante todo el procedimiento se está cumpliendo con lo que están, con las reglas establecidas, que está todo funcionando adecuadamente y no hay ningún indicador que pueda conllevar que haya algún tipo de fraude o de mala práctica. El uso de contratación electrónica, normas más estrictas para la modificación de los contratos, que esto ya pues, parece que sí que se está aplicando, y el sistema de revisión de las decisiones de los órganos de contratación. Eso como medidas con carácter general para la lucha contra el fraude en los países, en los Estados miembros de la Unión Europea. Las directivas ya lo han, esas medidas más o menos mejor o peor, porque la verdad es que del conflicto de interés tampoco ahora nos comentará, pero tampoco nos dan muchas pautas, pero sí que se implementan en todas las directivas de contratación, también en la propiedad de facturación electrónica, pues el hecho de que esté todo en un procedimiento cerrado con trazabilidad en el que se dé cuenta, se dé alta de todas las facturas, también va a servir para que esas facturas que estaban metidas en los cajones dejen de estarlo y que bueno, haya más transparencia y funcione todo mejor. Y luego una directiva que todavía no ha entrado en vigor del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2017 sobre la lucha contra el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea, que entrará en vigor en el año 2019. Y ahora estaban hablando, que todavía esto no se ha materializado en nada, pero se estaba hablando de la posibilidad de crear la Fiscalía Anticorrupción Europea, también como algo también para la lucha contra el fraude. Y ahora ya Patricia os habla de la parte de la normativa de contratación. ¿Cómo se pasan las diapositivas por aquí? Sí. Vale. Vale, hola. Espera. Ay. Que si no, no lo veis. ¿Que me lo coloco aquí? No te lo hagas. Vale, y esto, mételo. En el otro lado. Hola, buenas tardes. Bueno, mi ponencia se va a centrar fundamentalmente en las concretas medidas de prevención del fraude en la contratación que introduce la nueva ley de contratos. Bueno, yo suelo hablar muy rápido porque hace poco que aprobé la oposición, así que tiendo a meter en muy poco tiempo muchísima información, así que intentaré ser lo más clara y concisa que pueda, pero bueno, si alguien no entiende algo o quiere comentármelo, pues adelante. Vale, bueno, previamente quisiera mencionar que, bueno, seguramente tal y como se habrán mencionado en otras sesiones de la ponencia, bueno, la ley de contratos se publicó el 9 de noviembre, entrará en vigor el 9 de marzo del 2018, pero si bien existen ciertas disposiciones que tienen una entrada en vigor distinta. Por un lado, el artículo 32.2, apartado D de la ley, y el artículo 159, apartado cuarto, que entrará en vigor el 9 de septiembre del 2018, y por otro lado, y en lo que me interesa en este caso, son los artículos 328 a 334 de la ley y la disposición final décima, que entraron en vigor el 10 de noviembre del 2017. Y es importante porque se introducen efectivamente la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública como medida de prevención del fraude, pero bueno, de la que os hablaré más adelante a lo largo de la ponencia. Bien, bueno, la ley sí que introduce novedades de cierto calado e importancia en esta materia y se constituye, y muchos expertos en la materia lo han señalado, como un instrumento efectivo de lucha contra el fraude y la corrupción en la contratación pública. Una de las principales novedades que introduce la ley es la introducción de este principio de integridad en el artículo 1 bajo la rúbrica objeto y finalidad. Y el artículo 1 es que reconoce como principio general de la contratación de carácter transversal aplicable a todas las fases de la contratación pública y a todas las entidades del sector público. Ello es importante en la medida que ya no se trata de una mera invocación formal de este principio, sino que es un principio normativo y que puede tener y tiene posibles efectos jurídicos, y además la ley ahora lo sitúa al mismo nivel que los restantes principios en materia de contratación, como era la libertad de acceso a las licitaciones, el principio de transparencia, de publicidad o el principio de igualdad de trato y no discriminación. Además, sí que es cierto que no es un principio constitucional, no se plasma en la Constitución española como podrían ser otros principios en materia de contratación, como el principio de seguridad jurídica, transparencia, publicidad o proporcionalidad, pero sí que deriva de otros principios constitucionales, como podría ser, bueno, la necesaria objetividad con la que tiene que actuar la administración pública y que se consagra en el artículo 103 del texto constitucional, o la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos plasmado en el artículo 9, apartado tercero
tercero de la Constitución. Además, quisiera reseñar también que bueno, este precepto en realidad también tiene un precedente normativo en el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, en el que en su artículo 52, dentro de los deberes que se imponen a los funcionarios públicos, bueno, pues se introduce el deber de actuar con integridad. Bien, sentado esto, bueno, ¿cuáles son los mecanismos o las garantías, ¿no?, establecidas en la ley, las garantías de este principio de integridad? Bueno, en primer lugar, la regulación del conflicto de interés en el artículo 24 de la Directiva 2014/24, así como en el artículo 64 de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, pero bueno, por su importancia, ¿no?, y novedad lo trataremos más adelante. En segundo lugar, la confidencialidad de las ofertas de los licitadores. Hay que destacar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 14 de febrero del 2008, reconoció efectivamente el deber de confidencialidad de las propuestas presentadas por los licitadores, por los operadores económicos del procedimiento de contratación, y actualmente se consagra en el artículo 119 de la Ley de Contratos. Es cierto que bueno, la confidencialidad choca o encuentra su límite un poco en el principio de publicidad de las licitaciones, ¿no? Podría constituir un límite a ese deber de confidencialidad. Sin embargo, el artículo 119 ya se encarga de marcar las reglas y los límites a la extensión de ese deber de confidencialidad. En tercer lugar, otra de las garantías de este principio de integridad sería la profesionalización. La profesionalización, entiendo, tendría una doble vertiente. En primer lugar, y una de las novedades introducidas por la ley en el artículo 326 de la misma, es que se profesionalizan las mesas de contratación. Ello implica que se configuran como órganos de asistencia técnica especializada y, por lo tanto, no pueden formar parte de las mismas pues, cargos públicos representativos, así como tampoco no pueden participar en las mesas, así como tampoco emitir informes sobre valoración de las ofertas, pues ni cargos públicos representativos, tampoco personal eventual. Sin embargo, sí que se permite que puedan acceder a las mismas pues personal interino, en tanto no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y que así se acredite en el expediente. En el ámbito de las entidades locales, sin embargo, sí que se permite que puedan acceder a estas mesas de contratación los miembros selectivos, siempre y cuando no supongan 1/3 del total de miembros que la componen. Y, por otro lado, tampoco se permite bueno, que participen en estas mesas de contratación aquellos que hayan participado en la elaboración de documentación técnica de los contratos. Por otro lado, se crean mesas especiales para el procedimiento de diálogo competitivo y el procedimiento para la asociación de innovación. Este procedimiento último, una novedad introducida por la ley. Por otro lado, dado que al final se profesionaliza un órgano como es la mesa de contratación, en este sentido se permite por el artículo 326 que las leyes autonómicas o de desarrollo de la materia puedan otorgar competencias a la mesa de contratación para adjudicar contratos que la ley atribuye a los órganos de contratación. Y como consustancial a esta profesionalización, bueno, pues también exige un código de conducta ético, ¿no?, y estricto a los órganos de contratación y bueno, que se les dote de herramientas eficaces para prevenir la corrupción y el fraude en los procedimientos de contratación pública. Otra de las principales novedades fundamentales también que como mecanismo de lucha contra la prevención del fraude, bueno, es el diseño de lo que se denomina una nueva gobernanza pública. A tales efectos, y por ello he hecho una mención al principio del derecho transitorio, es porque es en los artículos 328 a 334 donde se regula la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública. Esta oficina, en el desarrollo se encarga de corregir las irregularidades que puedan existir en el procedimiento de contratación y vela un poco por la correcta aplicación de la legislación en materia de contratación pública. En el desarrollo de sus actividades y en el cumplimiento de sus objetivos actúa con absoluta independencia orgánica y funcional. Y bueno, entre sus funciones principales, al margen de otras como formular encuestas, pues destaca efectivamente la elaboración de la Estrategia Nacional de Contratación Pública, que tiene un horizonte temporal de 4 años y que tiene por objeto establecer las medidas o directrices
para generalizar, por ejemplo, la contratación electrónica, para promover la participación de las pymes en la contratación pública, efectivamente luchar contra la corrupción o el fraude, así como también utilizar la contratación pública como medidas para apoyar sectores ambientales, sociales o de innovación. Dentro de esta estrategia nacional, además, que destacar que es vinculante para el sector público. Integrado dentro de esta oficina independiente se encuentra la Oficina Nacional de Evaluación. Esta oficina tiene por objeto garantizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, en virtud de los cuales, en los casos específicamente previstos en el artículo 333, apartado 3º de la Ley de Contratos, se emite un informe preceptivo previo y dirigido a poderes adjudicadores, entes, organismos o entidades de la administración pública encargados de esos procedimientos de contratación. Esos dos casos que digo en los que procede este informe preceptivo son en aquellas concesiones de obras o concesiones de servicios en los que la tarifa vaya a ser asumida total o parcialmente por el poder adjudicador concedente, siempre y cuando la obra o el gasto de primer establecimiento supere el 1.000.000 de euros, y en segundo lugar cuando existan aportaciones públicas a la explotación o a la construcción de esa obra o de ese servicio, o cualquier medida de financiación pública para el concesionario. Luego también hay que destacar que, inserto un poco dentro de lo que es este nuevo diseño de gobernanza pública, se encontraría la Junta Consultiva de Contratación, que además de las tradicionales funciones que se le atribuyen en la ley, además ahora se va a erigir como punto de referencia de cooperación con la Comisión Europea, y además elaborará un informe que estará referido a todos los poderes adjudicadores y que contendrá información relativa al informe que en su caso debe emitir la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de Proyectos y que se remite a las Cortes y a la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia. Y dicho informe contiene información sobre órganos encargados de dar cumplimiento a las obligaciones asumidas en virtud del derecho de la Unión y otras establecidas en el artículo 328 de la Ley de Contratos. Por otro lado, también es que además en el seno de esa Junta Consultiva se crea un comité de cooperación en materia de contratación pública, en el que participan representantes de las comunidades autónomas, así como de federación o asociación de entidades locales, y fundamentalmente tiene como objetivo mantener la elaboración de la propuesta de estrategia nacional de contratación pública. Y por lo demás también se mantiene la obligación de remitir obligación e información a efectos estadísticos y la de rendición de cuentas al Tribunal de Cuentas o, en su caso, órgano correspondiente de la comunidad autónoma. Otro de los mecanismos... Otra de las garantías de este principio de integridad sería la transparencia y publicidad, de la que nos ocuparemos a continuación. La determinación objetiva de las prescripciones técnicas y de las condiciones para la licitación, en la medida que la objetividad efectivamente es uno de los pilares fundamentales para garantizar la integridad en la contratación pública. Por otro lado, hay una cuestión novedosa también, son las consultas preliminares al mercado. En este punto hay que destacar el informe de la Junta Consultiva de la Generalitat de Cataluña, porque soy catalana y por eso lo he puesto, es el informe 19-2014, que señala que estas consultas preliminares del mercado son una herramienta verdaderamente importante a efectos de planificación de la contratación pública, así como también para conseguir una contratación más eficaz y más eficiente. Estas consultas preliminares actualmente se encuentran recogidas en el artículo 40 y 41 de la Directiva 2014/24 y se plasman en el artículo 115 de la Ley de Contratos del Sector Público. Estas consultas permiten que en definitiva los órganos de contratación, antes de iniciar un procedimiento de contratación pública, pueden efectuar consultas del mercado a fin de informar a los operadores económicos de los requisitos de esa contratación, incluso de sus futuros planes, en relación a ese procedimiento de contratación pública. Ello permite, el artículo 115, que los órganos de contratación puedan solicitar o aceptar asesoramiento de autoridades independientes o incluso de expertos para utilizarlo en el procedimiento de contratación, pero siempre y cuando ello no tenga por finalidad falsear la competencia o la concurrencia empresarial o producir una discriminación entre los licitadores.
Por su parte, el actual artículo 56 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público prohíbe a las empresas que vayan a participar prohíbe a las empresas participar en las licitaciones cuando hayan participado en la elaboración de las especificidades técnicas o de la documentación preparatoria de los contratos, cuando efectivamente esa participación tenga por finalidad, bueno, pues falsear esa competencia o vulnerar ese principio de igualdad de trato entre todos los licitadores. Hay que destacar que, bueno, la previsión normativa de estas consultas preliminares no es incompatible con la redacción actual del texto refundido de la Ley de Contratos, porque al final en la actualidad no dejaba de haber órganos de contratación que realmente ante una cuestión determinada formulaban consultas pues a la empresa del sector o a la empresa de su confianza, lo que no dejaba al final de ser unas consultas que no se plasmaban en el expediente administrativo, pero que luego, por ejemplo, en la práctica pues podrían dar lugar incluso a una solvencia desproporcionada u otras cuestiones. Entonces, ahora sí que se permiten estas consultas, se exige que se justifique o que se plasme en el expediente que efectivamente se ha solicitado esa consulta de esa autoridad o de ese experto independiente, pero con las medidas previstas en el artículo 40 y 41 de la directiva. En lo concerniente a la metodología para su adopción, ni el texto refundido ni la Ley de Contratos establece un procedimiento para su adopción, pero ha sido la guía práctica para autoridades de contratación pública de la innovación editada por la Comisión Europea, quien ha establecido unas determinadas fases para su adopción, como sería una primera fase, como es definir el ámbito de la consulta, es decir, un poco el procedimiento que se va a elegir, así como los niveles a los que se va a dirigir la consulta. Una segunda fase es, una vez definida esa consulta, bueno, pues establecer un poco el formato y el plan en el que se van a integrar o a incluir los proveedores. Por otro lado, una vez realizado eso, se formulará un anuncio previo en el que se publicitará en la web de interés y se notificará de forma adecuada a todos los proveedores posibles. Y finalmente, bueno, un resumen de las actuaciones, ¿no?, de las actuaciones que se han realizado. Y por último, destacar en cuanto al límite que marcan estas consultas preliminares, bueno, pues es preservar la competencia y la concurrencia empresarial. Por otro lado, otra de las garantías de este principio de integridad es en materia de modificación de los contratos, y es que realmente una de las puertas abiertas a la corrupción fue el amplio derecho a interpretar y modificar los contratos públicos, y en este sentido es que se permitía dicha modificación no solo ante circunstancias imprevisibles, sino también un poco por necesidades o conveniencias públicas. Ello cambia radicalmente con la nueva normativa europea, en la que se trata de fijar reglas y límites efectivamente a esa modificación de los contratos, y que se ha traspuesto efectivamente a la nueva Ley de Contratos, en la medida que actualmente solo se limita la potestad de modificar los contratos administrativos a únicamente dos supuestos, y es que esté justificado en el expediente administrativo, o en el caso de no estar justificado, o sea, no estar previsto en el expediente, que se reúnan los requisitos previstos en el artículo 205. Entonces, en este caso, el artículo 205 de la ley marca dos supuestos. Es o que encuentre su justificación en alguno de los supuestos relacionados en el apartado siguiente, o sea, casos totalmente taxativos y fijados por la ley, o sea, ya no hay margen de apreciación para el órgano de contratación. Y en segundo lugar, que se limite a introducir las variantes estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. Se trata, en definitiva, yo creo que sí que es cierto que marca unos límites y unas pautas realmente efectivas en materia de modificación de los contratos, porque antes sí que había una puerta abierta, había mucho margen para el órgano de contratación para poder apreciar verdaderas modificaciones. Y ahora lo que hace la normativa comunitaria es, si se plantean modificaciones del contrato que puedan llegar a suponer o que puedan afectar al contenido sustancial del contrato, ello requerirá una nueva licitación. Bien. Y por último, bueno, un poco ampliación de supuestos y de legitimados en el recurso especial. Bueno, ello simplemente es, sí que es una medida, ¿no?, de prevención del fraude, en la medida que están ampliando un poco los supuestos en los que es posible impugnar la actividad de la administración, y además se amplían los legitimados para poder impugnarla. Bien.
Y por último, en lo concerniente a otros mecanismos auxiliares del principio de integridad, bueno, hablar brevemente de los canales de denuncia, las medidas self-cleaning y la participación social. En cuanto a los canales de denuncia, son un medio clásico, ¿no?, para la prevención del fraude que ha sido utilizado, y por ejemplo en la legislación americana lo que se hace es que a todo denunciante que denuncie la comisión de una infracción, así como los sujetos infractores, pues se le concede una indemnización, ¿no? Recibe un tanto por ciento de las sumas recaudadas por el órgano en cuestión. En el ámbito español, si bien la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley 15/2003 de 7 de julio, ya previó también lo que se denominaba el programa Clemencia, que era para todos aquellos para todas aquellas empresas que estaban participando en un cártel, si lo comunicaban a la autoridad competente, bueno, pues podían beneficiarse bien de una exención de multa o una reducción del importe de la misma. Actualmente es la Ley 39/2015 de 1 de octubre, que viene a sustituir la Ley 30/92 de 26 de noviembre, la que efectivamente introduce ello en el artículo 62, apartado cuarto, y es que permite que aquellos que hayan participado en la comisión de una infracción y en la que concurran con otros sujetos infractores, si lo comunican a la autoridad competente o aportan elementos de prueba que permitan iniciar un procedimiento o investigar el mismo, bueno, pues se les puede eximir del pago de la sanción correspondiente. Bien, en segundo lugar, en cuanto a las medidas self-cleaning, estas medidas se recogen en el artículo 57 de la Directiva 2014/14 y en el artículo 38 de la Directiva 2014/23. Y suponen, bueno, exceptuar la aplicación de una prohibición de contratar cuando los operadores económicos pues hayan adoptado las medidas necesarias para corregir las irregularidades, las consecuencias que se hayan podido producir por su inadecuado comportamiento, así como que permitan evitar que se produzca en el futuro. Entonces, tales medidas pueden ser bien pues el pago o compromiso de indemnización, la adopción de medidas organizativas, técnicas o de personal, o la colaboración en la comprobación o investigación de los hechos. Entonces, estas medidas serán evaluadas, en su caso por los órganos de contratación, y en el caso de que entiendan que resultan insuficientes, pues recibirán los operadores económicos la motivación correspondiente. En cuanto a este tratamiento, ¿no?, estas medidas, bueno, se han plasmado en cierto modo en el artículo 70, apartado quinto de la Ley de Contratos, que señala que no procederá, sin embargo, declarar prohibición de contratar cuando en sede de trámite de audiencia del procedimiento correspondiente la persona incursa en la causa de prohibición acredite el pago o compromiso de pago de las multas e indemnizaciones. Y finalmente se encuentra la participación social, que como bien apuntado anteriormente Beatriz, bueno, se manifiesta fundamentalmente en la figura del tercer responsable, ¿no?, que son terceros ajenos al procedimiento de contratación, sea persona física o jurídica, a las que se encarga, ¿no?, la ejecución, o sea, la supervisión y control de la correcta ejecución del contrato. En este sentido, en el ámbito de la asociación privada, pues Transparencia Internacional, como bien han comentado, pues está suscribiendo acuerdos y pactos efectivamente para permitir la intervención de terceros expertos en los procedimientos de contratación. Bien, sentado esto, vamos a analizar a continuación el principio de transparencia. En este punto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha definido el principio de transparencia íntimamente ligado con el principio de igualdad. Ello en la medida que entiende que el principio de igualdad tiene por objeto garantizar que todos los licitadores y todos los operadores económicos puedan acceder a las contrataciones en los mismos términos y condiciones y por lo tanto sometidos a las mismas reglas, y que por lo tanto el principio de transparencia pues tiene por objeto evitar efectivamente esa arbitrariedad o favoritismo con la que pueden actuar los órganos de contratación. Entonces, este principio de transparencia, bueno, yo entiendo que además en el preámbulo de la ley ya aparece claramente expresado la voluntad de la ley que tiene por finalidad no solo transponer las directivas comunitarias, sino también fundamentalmente garantizar el principio de transparencia en la contratación pública, que es lo que supone una novedad respecto del actual texto refundido en la que en el preámbulo se omite en cierta manera esa referencia. Además, es constante la referencia a lo largo del preámbulo de la ley en la que se menciona este principio de transparencia. ¿Cómo se garantiza ese principio de transparencia?
Bueno, fundamentalmente, en primer lugar, a través de la publicidad de las licitaciones. Bueno, la publicidad, en definitiva, sin publicidad no hay transparencia. Entonces, la publicidad fundamentalmente se garantiza a través del perfil del contratante, que también es otra de las novedades en las que ha incidido la nueva ley de contratos. Y ello porque el perfil del contratante al final se ha convertido como una plataforma en la que se publican todos los actos y todos los trámites y en todas las fases del procedimiento de contratación pública. Así, en este sentido, el perfil de contratante actualmente se regula en el artículo 63, es una regulación mucho más minuciosa y exhaustiva que la anterior y, por ejemplo, establece pues, que los contratos no sujetos a regulación armonizada en el ámbito de la Administración General del Estado, bueno, pues se publiquen únicamente en el Boletín Oficial del Estado, mientras que en el resto de contratos no sujetos a regulación armonizada deberá publicarse en el perfil del contratante. Además, es importante por cuanto los plazos para la presentación de proposiciones o presentación de solicitudes pues se contarán a partir de su publicación en el perfil del contratante. Además, hay que destacar que bueno, este perfil deberá contener pues los siguientes anuncios que establece la ley, pues anuncios de formalización, anuncios de modificación, también anuncio de resultados de concursos de proyectos, trimestralmente adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco, así como trimestralmente también el objeto, duración, importe de la adjudicación e identidad del adjudicatario de los contratos menores. Por otro lado, otra de las principales novedades también que ha introducido en la ley es la licitación electrónica. En esta materia, bueno, pues ya la ley establece efectivamente la obligatoriedad de utilización de medios electrónicos en materia de contratación pública y lo recogen las disposiciones adicionales 15ª y 16ª y para las siguientes concretas tareas, que son notificaciones y comunicaciones en la tramitación de procedimientos de adjudicación, así como presentación de ofertas y solicitudes de participación. Sí que es cierto que, bueno, prácticamente los trámites, o sea, ya la publicación en el perfil del contratante y el hecho de que tengas que presentar las proposiciones y solicitudes en los contratos abiertos y restringidos por vía electrónica, ello ya conduce a la licitación electrónica, pero sí es cierto que la disposición adicional 16ª, al final de todo, deja para una futura orden del Ministerio de Hacienda y de Función Pública las especificidades o especificaciones para el cumplimiento efectivo de la utilización de medios electrónicos, con lo que en principio sí que es cierto que funciona la licitación electrónica, pero se entiende que bueno, el Ministerio de Hacienda y Función Pública pues determinará los concretos medios electrónicos utilizables, así como también, de todas formas, las disposiciones adicionales 15ª y 16ª no solo establecen esta obligación, sino también establecen los medios y las excepciones, cuando los supuestos en los que no es necesario acudir a la licitación electrónica. Por otro lado, se establece una regulación más restrictiva de los contratos menores. Ello es que se modifican los umbrales y a partir de ahora se consideran como contratos menores los contratos de obras de cuantía inferior a 40.000 euros y los de servicios y de suministros cuyo valor estimado sea inferior a 15.000 euros. Únicamente se reconduce en los contratos menores a 3 tipos de contratos, que son los de obras, servicios y suministros, y únicamente se permite para necesidades esporádicas, urgentes y puntuales y definidas. Además, en cuanto a la duración, no pueden tener una duración superior, incluidas las prórrogas, a 1 año. Sí existe tramitación, porque se exige que se incorpore un informe. Sobre el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y cómo está. Entonces también, bueno, pues el presupuesto del contrato, la factura del mismo, en el caso de los proyectos de obras, el presupuesto de la obra y también el informe de las oficinas o de las unidades de supervisión cuando el contrato pueda afectar a lo que es la estabilidad, seguridad y estanqueidad de la obra. Y en materia de publicación, pues ya lo he dicho antes, trimestralmente se deberá publicar los datos como el objeto, la duración de los contratos menores, pero se exceptúan aquellos contratos menores de cuantía inferior a 5.000 euros en los que la Administración utilice el método de anticipo de caja para pagar dichas cantidades.
Bien, y además, lo último también, es que además de la capacidad de obra se va a exigir a los contratistas la habilitación profesional necesaria para llevar a cabo la obra o el servicio o el suministro. Y por último, finalmente, se suprime el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, en el que hasta la aplicación del efecto directo de la Directiva 2014/24 pues suponía hasta un 50% de las contrataciones públicas. Bien. ¿Tienes ahí una? Ah, sí. En relación con esto que has comentado de la contratación menor, hablabas de que, bueno, pues hay tramitación, el expediente de contratación menor, en este caso, digamos que tendría que estar formado entonces por el informe sobre la necesidad, vamos a decirlo. Sí, la necesidad del contrato. La necesidad del contrato, el presupuesto, estructura, en el caso de obras, supervisión, publicidad cada 3 meses, pero sobre la solvencia y sobre la solvencia técnica y económica y sobre que no has intervenido, digamos, la fragmentación de ese contrato, tal, todo eso, ha de ser objeto también del expediente, es decir, dentro del expediente de contratación menor tendremos que hacer algún tipo de análisis de la solvencia técnica que deba de quedar registrado, solvencia técnica, digo, y económica, ¿no? Y sobre que no has, ¿cómo decir?, no has intervenido en el funcionamiento del precio, del objeto, de la unidad funcional, no sé cómo quieras llamarlo. Hombre, yo entiendo que la solvencia técnica, al final, como ya tienes que aportar la habilitación profesional concreta para ese tipo de obra o de servicio, ya con ello un poco ya va incluido. En cuanto a la solvencia económica, pues entiendo que al final, como es para necesidades puntuales, esporádicas, definidas y urgentes, tienes que justificar en el contrato esa necesidad. Entonces, pues en la solvencia económica, bueno, no creo que sea, si ya introduces la factura y el presupuesto, bueno, no entiendo tampoco que necesitarías justificar la solvencia económica. Al final son contratos menores, no se exige expresamente en la ley que yo haya visto que se necesite introducir la solvencia económica. No creo que fuera un supuesto de nulidad del contrato o de la licitación, pero bueno, si se incluye, pues nunca está de más. ¿Tú qué opinas? No, sí, yo creo que no es necesario exigirlo, que por supuesto que tenga que tener capacidad el contratista, por supuesto, aunque no lo diga, pero es que va de suyo. Pero yo creo que en la medida en que un contrato menor al final es algo pues muy puntual y de poco importe, pues obviamente no vas a necesitar que te acrediten la solvencia técnica, profesional y económica el contratista. Ni era antes ni yo creo que ahora se esté exigiendo eso. Otra cosa que sí que se exige es que lo que decíamos de que el propio proveedor al que has contratado no haya contratado anteriormente por un importe que sumado a lo ya facturado exceda de los 15.000 euros en caso de servicio y suministro 40.000. Pero el tema de la solvencia yo no. La tengo clara, pero no se me ha parecido entender en el transcurso de, pues que dentro de las, vamos a decir, endurecimiento de las condiciones de este tipo de contratación, pues se había incluido, pues, no sé si como motivo de anulabilidad o lo que sea, pues la necesidad o la obligatoriedad de hacer un análisis de la solvencia técnica y económica, así como una especie de pronunciamiento en el propio informe de que no has participado en el fraccionamiento, de que has elegido, en fin, no sé, como que había una carga administrativa más intensa. No, bueno, la afirmación de que no lo haces con el ánimo de fraccionar el contrato sí que lo dice el 118, pero no tanto el tema de la solvencia del contratista. No sé, pero vamos. Sí, yo creo que no, o sea, yo creo que el no acreditar la solvencia económica no sería un supuesto de nulidad en sí del contrato, porque realmente la ley tampoco exige que en el expediente se acredite, como al ser un contrato menor y
al final la ley al final únicamente exige determinados documentos. Si se pone no está de más, pero si no se pone, yo entiendo, a mi juicio, que no sería una causa de nulidad del contrato. Así como en otros, por ejemplo, pues sí, pero en el contrato menor, no. Disculpa, en el caso de los menores también, cuando el objeto del contrato, a pesar de que sea el mismo CIF, sea la misma empresa, es radicalmente diferente, ¿suma igual? La eterna pregunta, ¿desde cuándo computamos qué suma? Que hay de todas en las interpretaciones. Desde la más restrictiva, que es que como los contratos menores no cumplen las directivas porque no están aplicando, no se cumplen los principios de la contratación pública ni del tratado de funcionamiento, cuanto más restrictivo mejor. Que Jimeno Feliu, por ejemplo, pues realiza una interpretación muy restrictiva, ¿no? Entonces, oye, tiene que ser todo muy excepcional, muy justificado, que es por el mismo proveedor, pero que el proveedor tiene dentro de su actividad suministros y servicios. Bueno, pues si son 15.000 euros, 14.900 de servicios y 14.900 de suministros y queda absolutamente claro, yo entiendo que no tienen por qué poner problema, porque son contratos distintos. Pero como dice por adjudicatario, pues si se aplica interpretación de la ley restrictiva, pues es por adjudicatario. Y por tanto, si contratas una vez 14.500, pues ya no puedes contratar más. Por ejemplo, el Corte Inglés, Sí, sí. O el FNAC. A mí me han preguntado con el FNAC. Servicios, todo tipo de cosas que puedas necesitar. Sí, sí. Yo la verdad es que al final hay que poner un poquito de sentido común también a las cosas. Entonces yo creo que todo justificado en el expediente, si son cuestiones totalmente distintas, que al final creo que se podría justificar, pero bueno, no sé. Sí, Patricia, yo creo que va... Por favor, dime que sí, que me va a decir ella. Sí, es eso, o sea, yo creo que sí hay una separación, o sea, que se trata de cosas diametralmente opuestas, o sea, que pues si se justifica bien en el expediente y verdaderamente detrás pues no hay otra cosa, ¿no? Pues yo creo que sí que se podría. Sí, un poco. El 20% de los modificados. Exactamente, Sí. es un poco en Porque tú función dices de... que no y el anterior ponente dijo que podemos hacer todo lo que nos dé la gana. Porque no nos pone el límite la ley. Yo creo que... Al final un poco también es ver la causa última del contrato, ¿no? Al final luego, entonces si detrás de ese contrato entraña otra finalidad distinta de la que aparentemente es, entonces... Yo creo que es mucho sentido común y la verdad es que estar de un lado de gestión no tiene nada que ver con estar de un lado de defensa de las empresas. Entonces yo desde un punto de vista de gestión, máxima prudencia y ante la duda, pues aplicar restrictivamente la norma, que es lo que dice. Y lo que se pueda, pues se pueda. Ahora mismo el tema del 118, el artículo 118, nos han dicho que a los poderes adjudicadores no administración pública no se les aplica, porque así lo dice el artículo 118, está dentro de los contratos de las administraciones públicas y que para los poderes adjudicadores no administración pública se les aplica su régimen jurídico del título del 316 y siguientes. Pero bueno, yo sí que lo voy a seguir. Por favor. Pero bueno, eso la verdad es que hay que aplicar las cosas de forma con sentido común, pero siempre también con prudencia. Porque luego al final pues hay gente sentada en el banquillo por delito de prevaricación como consecuencia de fraccionamiento de contratos. Entonces, pues bueno, cuando te presentas eso al juez... Eso es para darnos ánimo, ¿no? No, eso es para deciros la realidad cruda que hay en este país actualmente. Bueno, seguimos, que vamos fatal de tiempo. Sí. ¿Esto se puede coger? ¿Esto sí? Bien. Y bueno, otra de las medidas importantes, bueno, son las tradicionales prohibiciones de contratar, que bueno, simplemente se produce un aumento de las prohibiciones de contratar y se modifica un poco la competencia y procedimiento. Bueno, las prohibiciones pues están en la ley, condena con sentencia firme, entre otros delitos pues por lo que hemos hablado, corrupción, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, por infracción grave en materia profesional que pongan entre dichos esto sí, su integridad o el incumplimiento de normativa laboral, la declaración de concurso,
hallarse al corriente de obligaciones tributarias o de seguridad social, haber incurrido en falsedad, sanción administrativa por subvenciones o en materia tributaria, las incompatibilidades, estas previstas pues, en la ley que regula los altos cargos y de incompatibilidades de la ley orgánica electoral, haber contratado a personas respecto a las que se haya publicado en el BOE el incumplimiento de prohibición de contratar durante 2 años con entidades o las que con anterioridad hubiese tenido una relación contractual, y luego además pues haber retirado indebidamente la proposición, haber dejado de formalizar contrato, haber incumplido obligaciones esenciales o haber dado lugar a resolución firme de un contrato. Bueno, las prohibición, se aprecian algunas, estas concretamente se aprecian directamente por el órgano de contratación, y del apartado primero, letra A y B, se aprecian o bien por el órgano de contratación cuando la sentencia o resolución se determine su alcance y duración, o mediante procedimiento instruido al efecto por administración. En el caso de la administración pública se tramita directamente, en el caso de poder adjudicador no administración pública será competente la administración a la que el poder esté adscrita. Y la prohibición del apartado primero, letra E, y la segunda del apartado segundo se aprecian por el procedimiento establecido al efecto. Luego esto, simplemente lo que hemos comentado antes de las medidas de self-clearing como mecanismos auxiliares para garantizar ese principio de integridad, ¿no?, que es el compromiso de pago, el pago y la adopción de medidas técnicas. Y luego, finalmente, la regulación del conflicto de intereses, que se introdució en el artículo 64 de la Ley de Contratos del Sector Público, y básicamente esta regulación obliga a los órganos de contratación a tomar medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses. Y, como posteriormente explicará Beatriz, esos sistemas de compliance pueden resultar eficaces para ella. Al final, la finalidad que se persigue, evitar efectivamente cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia del procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores. Aparece definido, como cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación participe en el desarrollo de un procedimiento de licitación o que pueda influir, esto es importante, en el resultado del mismo. No es necesario que participe directamente, pero en la medida que pueda influir, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico, personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación. Y luego se establece una obligación de comunicar efectivamente la existencia de un posible conflicto de interés. En cuanto a la guía práctica sobre detección de conflictos de intereses en los procedimientos de contratación pública, más que nada hay que destacar que esta guía práctica no es vinculante para los estados, pero sí que es cierto que está realizada por un grupo de expertos que proponen prácticas, ¿no?, y medidas para prevenir ese fraude en la contratación, y simplemente establecen unos ejemplos de conflictos de intereses. Por ejemplo, la esposa de un funcionario responsable del órgano de contratación a cargo de la supervisión de un procedimiento de licitación que trabaja para uno de los licitadores, o una persona que posee acciones de una sociedad y esta sociedad participa en un procedimiento de licitación en el que la persona es designada miembro del comité de evaluación. De hecho, este supuesto se dio en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto de este supuesto concreto de conflicto de interés. Se ha pronunciado y de hecho anuló una contratación como consecuencia de esa existencia de conflicto de interés que se había detectado, ¿no? Y el jefe de un órgano de contratación que ha pasado una semana de vacaciones con el presidente de una sociedad que se presenta a un procedimiento de licitación iniciado por el órgano de contratación. Al final, como no hay una definición de los supuestos que pueden producir situaciones de conflicto de interés, ahí están las juntas consultivas o las guías prácticas que nos permiten poner ejemplos, ¿no?, en los que podría darse un conflicto de interés, como por ejemplo este informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, que en un asunto relativo a prohibiciones para contratar aplicables a los familiares de los miembros del Ayuntamiento del municipio de Manzanera, determina efectivamente que siempre que se da un conflicto de intereses, se producirán estas, las siguientes, una serie de prohibiciones para contratar.
como vamos un poquito mal de tiempo, bueno, pues os dejo esto. Por ejemplo, el hermano del concejal propietario del estanco, que incurre en prohibición de contratar en los supuestos en que el titular del órgano de contratación sea el pleno municipal por su parentesco de consanguinidad en segundo grado con uno de los miembros que integran el órgano colegiado municipal. Al final, la diferencia, por ejemplo, en materia de modificación de contratos en las que se establecen unos supuestos taxativos, sí que es cierto que la ley no nos da una referencia de los supuestos concretos de conflictos de intereses en los que nos podemos encontrar, pero bueno, es esto, los organismos, ¿no?, como la Junta Consultiva o como guías prácticas, grupos de expertos, sí que nos pueden dar unas ciertas pautas, unos ciertos supuestos en los que podemos encontrar o apreciar estas situaciones. Y con ello ya los sistemas. Perdón, ¿qué hago? ¿Muy rápido? La parte de compliance que viene ahora... que no se te oye. La parte de compliance que viene ahora la puedo hacer muy rápida, pero la verdad es que vamos a hacer un curso sobre esto mucho más en profundidad porque la verdad es que aquí hay un tema importante. Voy a intentar ser muy breve, ¿vale? Simplemente, en el año 2010 se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No nos importa porque todas las entidades del sector público no tienen responsabilidad penal, con lo cual pues no nos importa nada porque se introducen los sistemas de compliance para el sector privado, pero lo paso. En la Ley Orgánica 1/2015 se modifica otra vez el Código Penal de forma muchísimo más intensiva. Se regula los sistemas de compliance como una posibilidad de eximir de responsabilidad penal a las personas jurídicas y se establece qué requisitos debe cumplir ese sistema de compliance para que realmente pueda operar como un eximente de responsabilidad penal. Y este ya nos importa un poco más porque introduce a las empresas públicas, a las sociedades públicas, dentro del ámbito de la posibilidad de que se pueda declarar responsabilidad penal a estas entidades, ¿vale? Empresas públicas, sociedades mercantiles públicas, aquí hay. No, bueno, pues sí que nos importa porque como al final estamos hablando del compliance nos va a importar igual. ¿Qué dice el Código Penal y en este caso qué requisitos se tiene que cumplir? Primero, el órgano de administración tiene que dotar de modelos de organización y gestión con medidas de vigilancia y control idóneos para prevenir o reducir la comisión de delito. Tenemos que tener que, en este caso, las entidades del sector público, sus órganos de representación, deberían determinar medidas que puedan de alguna manera prevenir, en este caso el qué, no todo, porque como nosotros no tenemos responsabilidad penal como persona jurídica, prevenir lo que nos obliga la ley de contratos, el qué, el fraude, la corrupción, el favoritismo, y detectar y prevenir e impedir los conflictos de interés. Eso es el marco donde opera el compliance. Tener un órgano de control, el compliance officer, que será la persona encargada de determinar si esas medidas se están aplicando y de imponerlas a la organización. Luego que los autores individuales que han cumplido el modelo lo hayan hecho eludiendo el propio modelo, es decir, hay un incumplimiento de las propias medidas preventivas, y luego que haya una omisión por parte del órgano de control. Esto lo paso rápido. ¿Qué es lo importante aquí respecto de los modelos de compliance? Que es a donde yo esto lo tengo aquí para que lo veáis, lo voy a pasar muy rápido porque realmente lo importante para nosotros que es. Para los órganos de contratación hay dos cuestiones, que es por un lado, en el momento de analizar cuando se declara una prohibición de contratar, que te venga el licitador y te diga, oiga, que yo es que no solo he cumplido ya con la obligación que me ha hecho tener la causa de prohibición, sino que además para el futuro voy a ser muy bueno, me voy a portar muy bien, porque tengo este modelo de prevención de posibles infracciones en el futuro. Realmente lo que dice en este caso la normativa es que no todo vale, es decir, no simplemente tener un modelo, unas medidas preventivas que nadie se cree ni aplica es suficiente. Es necesario que las medidas sean eficientes porque al final lo que se pretende es que se traslade una conciencia de cumplimiento en la organización. Es decir, lo importante no es que yo tenga unas medidas, sino que esas medidas yo me las creo y las aplico. Y además me sirven.
Entonces, eso con respecto al tema del self-cleaning o las medidas de autocorrección para las prohibiciones de contratar, en la que el órgano de contratación va a tener que analizar modelos de cumplimiento y va a tener que decir si son eficaces o no, y por tanto aplicar o no la prohibición de contratar. Y luego respecto a nuestra obligación como órganos de contratación de luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción y prevenir, detectar, solucionar de modo efectivo los conflictos y comunicar la existencia de conflictos de interés. ¿Cómo hacemos esto? Pues con todo el sistema, con todo lo que conlleva el cumplimiento, los sistemas de cumplimiento normativo. Es necesario códigos éticos. Códigos éticos que al final lo que pretenden es generar una cultura de cumplimiento. Os he puesto varios. El código de AENA, que no sé por qué no puedo... Bueno, os lo pongo ahí, como vamos muy mal de tiempo, los veis. Veréis que hay un código, que AENA tiene un código de conducta que prácticamente pues lo que viene a decir es qué principios entienden ellos que son aplicables en su actuación como empresa, de transparencia y de cumplimiento normativo. Y bueno, ADI también tiene su propio código ético que se ha hecho para que la gente de verdad esté involucrada. Lo que se ha hecho ha sido, por un lado, primero, el máximo órgano de representación, el patronato, o la comisión ejecutiva ha elaborado unas bases que se han pasado al comité de empresa para que desde el comité de empresa pues se analice con los empleados. ¿Por qué? Porque el código ético lo van a aplicar los empleados de la entidad y ese código ético tiene que ser acorde con las propias creencias y la propia actividad de la empresa. Por tanto, si no se lo creen, no se lo van a aplicar y realmente no va a ser útil para lo que pretendemos. Vale, y ahora me vuelvo otra vez. Sí puedo. ¿Qué más medidas tenemos? Los canales de denuncia. Una de las cuestiones que, como decíamos en los antecedentes, es importante es tener herramientas que nos permitan que una persona, si tiene conocimiento de una práctica que puede ser constitutiva de corrupción, de fraude o de una mala práctica administrativa en materia de contratación, pueda denunciarlo. ¿A quién? Al órgano de control, que es el que tiene que analizar en este caso la denuncia, ver si la misma pues tiene efectivamente virtualidad, realizar una investigación y proponer las medidas que se tienen que adoptar pues en el caso de que sea delito, pues por supuesto se tendrá que comunicar a la Fiscalía y en el caso de que sea una mala práctica pues intentar atajarla para que no se produzca no se reitere en el tiempo esa mala práctica. Aquí tenéis varios canales de denuncia. La Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude tiene su canal de denuncias que permite cualquier denuncia anónima, es decir, cualquier entidad, cualquier persona puede presentar ahí pues una cuestión, una duda que se le plantee en relación con una práctica que pueda ser constitutiva de fraude. La OLAF también tiene y acepta denuncias anónimas, pese a que realmente eso no sé hasta qué punto es demasiado garantista, pues porque al final cualquier persona puede, si quiere perjudicar a otra, presentar una denuncia anónima y que esa denuncia pues lleve una tramitación. Pero lo que dicen, si escuchamos por ejemplo en este caso en la Oficina Antifraude, se decía que no había tanta gente que se dedicaba a presentar denuncias desinteresadamente, sino que normalmente siempre o la mayoría de las veces se respondía a una preocupación, a una mala praxis de verdad, y lo que pasaba es que como no hay protección de esos denunciantes, pues se tenía miedo a que saliera a la luz y por tanto pues intentaban hacerlo pues de forma anónima, o en todo caso en cualquier canal de denuncias lo que se debe garantizar es la confidencialidad del denunciante. Es decir, es necesario que en todo el proceso, solo en los casos absolutamente imprescindibles, se pueda dar a la persona, en este caso denunciada, los datos de la persona que le denuncia, porque si al final no hay protección, difícilmente se va a incitar a que haya cada vez más denuncias en este caso. Y son útiles porque al final pueden prevenir que en un futuro se puedan cometer malas prácticas. Luego, que es muy importante también, la formación no solo del propio sistema de compliance, de las medidas establecidas, sino de lo que tiene que ver con el cumplimiento normativo. Tú estás dentro de una entidad, esa entidad se dedica a desarrollar determinadas actividades que, por ejemplo, tienen que ver con el tratamiento de datos. Pues hay que explicar a los empleados, en este caso, qué es lo que puedes y no puedes hacer y qué medidas se tienen que implementar.
o de propiedad intelectual, o de cualquier cuestión que pueda ser susceptible de corrupción o de fraude. Luego establecer esos procedimientos de control. El otro día hablábamos de que las instrucciones de contratación, en la medida en que no son obligatorias, sí que pueden ser recomendables por tener un procedimiento documentado y por escrito que dé seguridad jurídica a la persona que tiene que aplicar el procedimiento. Luego, declaraciones responsables de ausencia de conflicto de interés. Decíamos que el órgano de contratación tiene que prevenir, detectar e impedir los conflictos de interés. ¿Cómo lo hacemos eso? En una mesa de contratación, si tú no conoces a los demás miembros de la mesa, ni conoces sus relaciones, ni conoces si tienen familiares en empresas que son licitadoras y que tienes, pues una de las formas que de hecho dice la OLAF, y la OLAF da incluso un anexo de declaración responsable, es pues hacer firmar a todos los miembros de la mesa una declaración responsable de ausencia de conflicto de interés. Y si no, que lo digan. Yo tengo conflicto de interés en esto y por tanto me abstengo de participar, no puedo participar para no influir, porque además en el conflicto de interés no solo es que haya efectivamente, es que solo con el hecho de que pueda parecer que hay conflicto de interés ya debes de actuar y ya debes de tomar medidas que de alguna manera dejen limpio y negro sobre el blanco el procedimiento, que no haya ninguna duda de que haya habido alguna cuestión que pueda ser constitutiva de conflicto de interés. Por tanto, declaraciones responsables puede ser una buena praxis a la hora de las mesas de contratación y el propio órgano de contratación, pues declarar que no tiene ningún conflicto de interés, o que si lo tienen, pues que se abstienen en el procedimiento y no pasa nada. Y luego la figura del responsable del contrato para de hecho el adecuado seguimiento y control del contrato formalizado con informes de seguimiento periódico. No solamente vale que el responsable sea responsable, sino que haga informes. Me lo pidieron los auditores el otro día. ¿Cómo lo controláis? Esto está muy bien, lo hacéis, licitáis, todo fenomenal. Pero ¿cómo controláis que el contrato realmente se cumple y se hace? Pues con informes de seguimiento del propio responsable que dice: este proveedor lo ha hecho bien, está cumpliendo esto o no, hemos tenido este problema con esta prestación o con esta factura. Digo, que el responsable del contrato valide la certificación. Claro, el responsable es el que tiene que garantizar que la prestación Sí, se ha eso hecho. es un informe, eso es que le da validez a la factura de ese mes, dando la conformidad del trabajo hecho. Es decir, si tú llegas a tramitar la factura, estás dando la conformidad del trabajo. Sí, pero a veces eso es muy mecánico. Yo, con independencia que nosotros tenemos también ese sistema de validación, de doble validación, yo sí que pido que me hagan un informe de seguimiento de contrato, pues no digo todos los meses, pero a lo mejor cada 3 meses, cada 6 meses, en función del tipo de contrato, sí. Porque es que es muy automático, si no la conformación es muy automática. Entonces, yo sí que recomiendo que hagan informes de seguimiento. Bueno, esto me lo voy a saltar, porque es que no voy a lo que va. Con lo cual, nosotros sí tenemos, para hacer un buen sistema de compliance, tenemos que en primer lugar analizar los riesgos de la entidad. Cada entidad tiene, por su actividad y por el ámbito en el que opera, una tipología de riesgos y hay que detectarlos. Un presupuesto adecuado. Si no hay dotación de medios técnicos y humanos, no se cree nadie que el compliance sea efectivo. Nadie. ¿Sabes? Que tienes que dotar de medios técnicos y humanos suficiente. Hay que tener un presupuesto separado y que eso incluso figure en las cuentas anuales, como que es un presupuesto separado que se va a destinar a llevar a cabo las medidas de compliance. Un órgano de control que tiene que ser el compliance officer, que tiene que ser interno de la entidad, no vale de fuera, porque eso ya se ha aclarado, que tiene que ser interno de la entidad, porque tiene que conocer el funcionamiento de la entidad y que además sea autónomo e independiente. Solo puede, de alguna manera, reportar al órgano máximo de representación. No puede admitir instrucciones ni injerencia de ningún otro, porque si no deja de ser independiente y por tanto ya no es efectivo tampoco el compliance. Luego, que se establezcan los procedimientos de prevención, un código ético también para la conciencia de cumplimiento, el canal de denuncias, un sistema disciplinario que sea efectivo. En este caso, claro, si se trata de empleados, al final, empleados, no digo funcionarios, sino empleados, relación laboral normal y corriente, pues tendremos que aplicar el convenio colectivo y la normativa laboral.
No nos podremos inventar lo que queramos. Esto sí que ha sido también muy analizado y imponer un régimen disciplinario distinto a un trabajador, desde luego no se puede. Y luego que haya un sistema de autoevaluación que verifique que el compliance es efectivo, porque pueden haber cambios, pueden haber cuestiones que sea necesario pues, adecuar en el tiempo. Propuestas normativas, muy rápido: la Ley de Transparencia Estatal, la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado, donde regula los conflictos de interés, y la Oficina de Conflictos de Interés Estatal, que una de las cuestiones que ha criticado, por ejemplo, la OCDE en este caso y Transparencia Internacional, es que no es del todo independiente esa Oficina de Conflicto de Interés, porque está dentro del Ministerio aunque dice que es autónoma y demás, pero está dentro del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Luego el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre de Estatuto Básico del Empleado Público, donde también en el título tercero se contempla un código ético del empleado público, pero que realmente no tiene tampoco mucho desarrollo. Y luego hay una proposición de ley integral de lucha contra la corrupción y la protección de denunciantes, que fue presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que precisamente persigue cumplir con aquello que nos decía la Convención de Naciones Unidas, que es establecer medidas para proteger a los denunciantes y constituir la Autoridad Independiente de Integridad Pública. Este está en tramitación parlamentaria y Transparencia Internacional ha analizado la proposición. En términos generales le parece muy bien, pero hay cosas que considera que es necesario adecuar para que realmente sea una ley que realmente luche contra la corrupción y la protección de los denunciantes. En la Generalitat Valenciana, la verdad es que en los últimos 3 años se ha legislado mucho en relación con el tema de la política de integridad, la protección y la lucha contra el fraude. En primer lugar, la Ley de Transparencia, el Decreto 56/2016, en el que se aprueba el Código de Buen Gobierno de la Generalitat. No sé si vosotros os habéis adherido a ese código. Había una obligación de cumplirlo para las administraciones públicas de la Generalitat, y luego había una posibilidad de una adhesión voluntaria de las entidades del sector público instrumental. Bueno, pues ahí está el Código de Buen Gobierno, que al final lo que dice es que pues cómo se van a los principios rectores de los altos cargos y de aquellas personas que cumplen una función similar o equivalente al alto cargo en la Consellería. La Ley 8/2016 sobre incompatibilidades y conflicto de intereses de personas con cargos públicos no electos, en el que se crea también la Oficina de Conflicto de Interés, que todavía no está puesta en marcha, pero que podrá servir para, en caso de duda, cuando tengamos duda en cuanto a si una cosa es o no conflicto de interés, poder consultarlo y que nos puedan aclarar pues, un determinado supuesto en un momento dado. Luego, porque ahí también va a ser obligatorio inscribir en el registro de conflicto de interés pues todas las declaraciones de bienes, de actividad que tienen los altos cargos y las personas asimiladas de la propia Generalitat. Luego la Ley 11/2016 de Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude, que tampoco se ha puesto en vigor de momento, o sea, está pues ahí pues seleccionando a funcionarios, que tienen que ser funcionarios de carrera de la Generalitat, pero no se ha puesto en marcha todavía. Y luego hay un proyecto de ley que se aprobó este mes de enero, que es el proyecto de Ley de Inspección General de Servicios y de Sistemas de Alertas para la Prevención de Malas Prácticas de la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental, que este es el que, la verdad es que ha aplicado el sistema de compliance. Al final, ¿cuáles son las competencias? Regular la actuación de la Inspección General de Servicios, que va a actuar como un compliance officer en la Administración de la Generalitat. Crear el sistema preventivo de alertas a través del SALER, el sistema de alertas tempranas o rápidas, que a través de indicadores pues puede de alguna manera indicar determinadas cuestiones que puedan ser pues malas praxis y demás, con el tratamiento de datos masivos, el cruce de datos y demás. Y luego coordinar las relaciones, porque tenemos la Comisión de Transparencia, la Oficina de Lucha contra el Fraude, la Sindicatura de Cuentas, la Intervención General de la Generalitat, ¿qué más? La Oficina de Conflicto de Interés, tenemos un montón de entes, la Fiscalía Anticorrupción, tenemos muchísimas entidades o órganos encargados de luchar contra el fraude, y es necesario delimitar las competencias y que no haya pues solapamiento o duplicidades, porque al final eso tampoco es eficiente.
Por tanto, lo que pretende este proyecto de ley precisamente es regular esas relaciones que se van a dar. Bueno, os he marcado ahí, veréis que en la documentación que os van a dar hay un artículo de Concepción Campos Ocaña que me ha parecido pues muy bueno en este sentido, porque analiza el sistema de alertas y bueno, explica un poco pues las dificultades, que le parece muy bien, que es una iniciativa muy buena, y establece un poco pues aquellas dificultades que ella ve que sobre todo van en la línea de la coordinación entre las distintas entidades. Y finalmente las conclusiones, que queda mucho por hacer, que es verdad que en los últimos años parece que hay una conciencia por parte de los poderes políticos en materia de lucha contra el fraude, que de verdad va más allá de la declaración formal. Sí que se están implementando medidas, veremos a ver, pues por ejemplo el proyecto de ley cuando entre en vigor, que se calcula que se aprobará para junio o julio de este año, por lo menos la Consellería de Transparencia, esos plazos eran los que estaba manejando. Veremos a ver cuál es su impacto, cómo se aplica y cuáles son finalmente pues, los efectos que tiene, que yo en principio me parece que puede ser algo beneficioso. Yo desde luego si puedo utilizar ese sistema de alertas, pues creo que como gestores públicos puede estar bien el que tú mismo te hagas una autoevaluación y veas qué cuestiones pueden ser mejorables en tu propia entidad, ¿no? Entonces creo que eso puede ser algo bueno para nosotros. Y nada, por mi parte, muchas gracias, disculpad.